cómo se hacen los ejercicios. Vamos con el primero. Dice que hallemos la temperatura resultante de una mezcla de 150 gramos de hielo a 0 grados Celsius y 300 gramos de agua a 50 grados Celsius. Pues los datos tenemos dos partes: el hielo, la masa es 150 gramos, la temperatura inicial es 0 grados Celsius, el calor latente de fusión, es decir, el calor que necesitamos para que el hielo se transforme en agua, es 80 calorías por gramo. Para el agua tenemos una masa de 300 gramos, una temperatura inicial de 50 grados Celsius y un calor específico de 1 caloría por gramo por grado Celsius. Ahora, nuestra incógnita pues es la temperatura final, porque es la temperatura resultante de esta mezcla. Si vamos a la gráfica, pues tenemos la línea verde, es el hielo. Toda la línea horizontal es el calor que va ganando mientras se transforma o se derrite. Y a partir de ese punto en el que se derrite, la línea inclinada verde es cuando aumenta de temperatura. Para el agua, los 300 gramos, pues estaba en 50 grados Celsius y comienza a bajar su temperatura hasta un punto que es el que vamos a encontrar. Este punto o en este instante se dice que ya no existe transferencia de calor y aquí entonces los dos cuerpos están en equilibrio térmico. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar? Pues tenemos el calor ganado es igual a menos el calor perdido. ¿Quién gana calor? Pues es el hielo. Y quien pierde calor pues son los 300 gramos de agua. Como ustedes recuerdan, en la línea verde teníamos dos partes, la parte horizontal que sería el calor 1 y la parte inclinada que sería el calor 2. Y el calor perdido pues teníamos la parte anaranjada, una sola, que sería este calor H2O que se encuentra ahí. Para el calor 1 pues tenemos el calor latente de fusión por la masa, ya que es un cambio de fase, y para el calor 2 tenemos el calor específico, la masa y la variación de temperatura. Para el agua, los 300 gramos, pues tenemos el calor específico, la masa y la variación de temperatura. Reemplazamos datos: calor específico, calor latente de fusión 80, masa 150 gramos. Cuando ya está derretido, el calor específico del agua es 1, la masa siguen siendo los 150 gramos y la variación de temperatura, la temperatura final que no conocemos y la temperatura inicial que es 0 grados Celsius. Para el agua pues tenemos el calor específico 1, la masa son los 300 gramos, temperatura final que no conocemos y los 50 grados Celsius que es nuestra temperatura inicial. Reemplazamos datos, multiplicamos 80 por 150, nos dan los 12.000, 1 por 150 por temperatura final, 150 temperatura final y 150 por 0 es 0, por eso no se escribe. 1 por 300, 300 por temperatura final, 300 temperatura final y 300 por 50 los 15.000. Ponemos términos semejantes, el 15.000 está sumando, pasa a restar y el 150 está sumando, pasa a restar. De modo tenemos en un solo lado las temperaturas finales y en el otro lado los términos independientes. Restamos, nos queda menos 3.000 y menos 300 menos 150 son menos 450. El 450 está multiplicando, pasa a dividir y nuestro resultado es 6,67 grados Celsius. Eso con respecto al primer ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice: sobre una barra de hielo a 0 grados Celsius se coloca un trozo de hierro, capacidad calorífica 0,11, 30 gramos de masa, que se encuentra a 900 grados Celsius, y calcular la masa que se fundirá, la masa de hielo. Entonces en los datos tenemos el hielo y tenemos el hierro. Temperatura inicial del hielo 0 grados Celsius, calor latente de fusión 80 calorías por gramo, temperatura final 0 grados Celsius. ¿Por qué la inicial y la final es la misma? Porque no nos está diciendo que aumenta su temperatura, solo nos pide cuánto hielo se funde. Eso implica que sigue a 0 grados Celsius. La masa pues no conocemos. Para el hierro tenemos los 30 gramos, temperatura inicial 900 grados Celsius, la temperatura final es la misma por el equilibrio térmico, siempre deben tener la misma temperatura final, y el calor específico del hierro pues nos da en el ejercicio que es 0,11.
Ahora, si vamos a la gráfica, tenemos la línea verde que es el hielo. Como se puede observar, solo se funde. Comenzó aquí en estado sólido y termina acá en estado líquido, pero a 0 grados. Y el hierro baja de 900 su temperatura a 0 grados Celsius. Ahora, ¿cómo resolvemos? Igual, calor ganado es igual a menos calor perdido, gana el hielo y pierde el hierro. Ahora, en el hielo solo tenemos una fase, que es nuestro cambio de estado, y en el hierro tenemos nuestro decremento de temperatura. Reemplazamos datos, calor latente de fusión es 80, la masa del hielo no conocemos, calor específico del hierro 0,11, la masa 30 gramos y la variación de temperatura, temperatura final 0 grados Celsius y temperatura inicial 900 grados. Multiplicamos 0,11 por 30, 3,3, 0 menos 900, menos 900. 3.3 por 900 me queda 2970. El 80 que está multiplicando pasa a dividir y así nos queda una masa de 37,125 gramos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una masa menor a los 37,125, pues ese hielo se va a fundir y va a subir su temperatura, es decir, su temperatura final no va a ser cero. De la misma manera, si nosotros tenemos una masa mayor a los 37,125, pues no se va a fundir todo el hielo. Vamos a tener todavía pedazos de hielo. Eso es lo que nos indica este valor. Si seguimos al último ejercicio, nos dice que el trozo de hierro del ejercicio anterior se introduce en un recipiente con agua de 1,5 litros de agua a 14 grados Celsius y que calculemos la masa que se vaporizará. Como respuesta tenemos que no se va a vaporizar. Vamos a ver si esto es cierto. Tenemos los datos del hielo. El volumen es 1,5 litros. Temperatura inicial 14 grados Celsius. Calor latente de vaporización 240 calorías por gramo. Calor latente de calor específico, una caloría por gramo por grado Celsius. Temperatura final no conocemos. Y la densidad del agua, en este caso, es 1 kilogramo por litro. Para el hierro tenemos entonces la masa, son 30 gramos, temperatura inicial siguen siendo los 900 grados Celsius y el calor específico 0,11. Para el desarrollo, en este caso vamos a transformar con ayuda de la densidad, que es 1 kilogramo por litro, el volumen que nosotros teníamos de agua. Si tenemos 1,5 litros, implica que tenemos 1,5 kilogramos de agua. Vamos a conocer la temperatura final. Si nos da una temperatura mayor a 100 gramos, implica que se funde y podemos calcular cuánto de agua se funde. Pero si nos da una temperatura menor, eso implica que no se funde, que no se hierve el agua. Entonces tenemos calor ganado es igual a menos calor perdido. Para el calor ganado tenemos el agua y el calor perdido el hierro. Igual vamos a tener dos partes, el aumento de temperatura del agua y la disminución de temperatura del hierro. Reemplazamos datos, calor específico del agua 1, masa, ya dijimos, es 1,5 kilogramos o 1500 gramos, temperatura final que no conocemos, temperatura inicial 14 grados Celsius. Para el hierro, calor específico 0,11, la masa 30 gramos y la variación de temperatura, la temperatura final que desconocemos y tenemos pues la masa, la temperatura inicial, perdón, que son 900 grados Celsius. Multiplicamos 1500 por temperatura final, 1500 por 14, pues los 21.000, 0,11 por 30, 3,3 por temperatura final, 3,3 y el 3,3 por 900, pues 2970. Juntamos términos semejantes, 1500 más 3,3, entonces tenemos los 21.000, pasa a sumar con los 2970. Sumando, pues tenemos los 1503,3 por temperatura final es igual a 23.970 y esto está multiplicando, pasa a dividir y obtenemos una temperatura final de 16 grados Celsius. Eso que nos implica que no se funde el agua, es decir, que no se vaporiza. Entonces el agua no va a pasar más de los 16 grados. ¿Por qué se puede observar a simple vista que no se iba a fundir? Porque la masa de agua es bastante grande referente a la masa de hierro, que eran solo 30 gramos. Por eso no se va a fundir.
Muchas gracias chicos, espero que esto les ayude.